Nunca pensé que a los 68 años tendría que vigilar cada trago de agua que tomara en mi propia casa. Pero ahí estaba yo, parada en la cocina, viendo a mi nuera Paloma verter un polvo blanco en mi vaso de agua de Jamaica mientras creía que no la observaba. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Pero después de tantos años de vida, había aprendido a no actuar por impulso. Mantuve el rostro sereno y agradecí mentalmente a la Virgen de Guadalupe por darme la sabiduría de no reaccionar de inmediato. Paloma sonrió cuando me vio regresar al comedor. Esa sonrisa que había aprendido a desconfiar durante los últimos meses. Era domingo por la tarde, y como siempre, toda la familia estaba reunida en la casa que compartía con mi hijo Francisco y su familia. Él, Paloma, su esposa, y los dos niños de ella de su primer matrimonio. Sebastián de 8 años y Diego de 6, que Francisco había adoptado cuando se casaron hace 3 años. También estaba presente Guadalupe, mi querida comadre y vecina, que había traído a su nieta Sofía de 10 años para que jugara con los niños en el patio. Una escena familiar normal y acogedora, excepto por el veneno que acababa de ver añadir a mi bebida. Durante meses, Paloma había mostrado cada vez más impaciencia conmigo, especialmente después de descubrir que yo era la única dueña de la casa donde vivíamos y que tenía ahorros considerables guardados en el banco. Lo que ella no sabía era que yo escuchaba sus conversaciones telefónicas sobre lo conveniente que sería si me pasara algo, para que ellos pudieran vivir en paz, sin la carga de una suegra. Esas palabras se habían grabado en mi corazón como hierro caliente, pero nunca dije nada. Solo observé y oré pidiendo protección divina. Me senté a la mesa y, sin decir una palabra, esperé el momento preciso. Cuando Sofía vino a tomar agua, discretamente intercambié mi vaso con el de ella cuando la niña se distrajo, viendo a los niños jugar en el patio. Paloma estaba ocupada sirviendo la comida y no se dio cuenta de nada. Tomé un sorbo del vaso de Sofía y esperé en silencio, rezando con toda mi alma para que Dios protegiera a esa criatura inocente y me diera fuerzas para enfrentar lo que vendría. 20 minutos después, Sofía comenzó a quejarse de náuseas y mareos. Guadalupe, preocupada, se llevó a su nieta inmediatamente diciendo que iba a buscar al doctor Ramírez de la clínica del barrio. Yo me quedé sentada, mirando directamente a los ojos de Paloma mientras Guadalupe salía cargando a Sofía. En ese momento, vi el reconocimiento en los ojos de mi nuera. Entendió exactamente lo que había pasado y que había elegido a la víctima equivocada. Pero lo que ella no sabía era que todo estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión en el comedor se volvió tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Francisco seguía comiendo sin darse cuenta de nada, hablando sobre su trabajo en la construcción y los problemas con su jefe. Los niños corrían por el patio, ajenos al drama que se desarrollaba entre las mujeres de la familia. Paloma intentaba actuar normalmente, pero yo podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente cuando servía el agua fresca, cómo evitaba mirarme directamente, cómo su sonrisa se había vuelto forzada y artificial. Durante el resto de la tarde, mantuve una fachada de normalidad. Ayudé a recoger los platos, jugué un poco con Sebastián y Diego, hice comentarios sobre el clima y los vecinos. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. 68 años de vida me habían enseñado que las acciones calculadas son más efectivas que las reacciones emocionales. No habría gritos, no habría acusaciones dramáticas. Esto requería un plan más sofisticado. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta en mi habitación, mirando el techo y recordando cómo había llegado hasta ahí. Enviudé hace 10 años, cuando mi querido esposo Manuel partió dejándome sola para criar a Francisco, que entonces tenía 25 años. Trabajé durante décadas como costurera en un pequeño taller del centro de la ciudad, ahorrando cada peso para comprar nuestra casita y asegurarme de que mi hijo tuviera un futuro mejor que el mío. Cuando Francisco se casó con Paloma hace 3 años, yo les ofrecí quedarse en mi casa temporalmente mientras juntaban dinero para su propia vivienda, especialmente porque ella ya tenía 2 hijos pequeños que mantener. Lo que iba a ser temporal se volvió permanente.
y poco a poco me di cuenta de que ellos ya no tenían intención de mudarse. Al contrario, Paloma empezó a comportarse como si fuera la dueña de la casa, y yo fuera una huésped molesta que ya había cumplido su propósito. Durante los siguientes días, observé cada movimiento de Paloma con nuevos ojos. Noté cómo había empezado a hablar de nuestra casa cuando platicaba con otras personas, cómo revisaba mis papeles cuando creía que no estaba viendo, cómo había comenzado a hacer comentarios sobre lo difícil que era cuidar a una persona mayor en casa. También me di cuenta de que había estado mezclando cosas en mi comida de vez en cuando, pequeñas dosis que me hacían sentir mareada o con sueño, pero que yo había atribuido a mi edad. El miércoles de esa semana, mientras Paloma estaba en el mercado y Francisco en el trabajo, decidí revisar su habitación. En una caja debajo de su cama, encontré varios frascos de medicamentos que no reconocí, todos con etiquetas médicas falsas que decían ser para la ansiedad y el insomnio de la señora Esperanza. También encontré copias de mis documentos bancarios y de la escritura de la casa, junto con algunos papeles que parecían ser solicitudes de préstamos usando mi información personal. Mi sangre se heló cuando vi todo aquello. No solo había estado intentando envenenarme lentamente, sino que también estaba cometiendo fraude usando mi identidad. En ese momento, sentada en el borde de su cama, sosteniendo las pruebas de su traición en mis manos temblorosas, algo dentro de mí cambió para siempre. No era miedo lo que sentía, ni siquiera tristeza. Era una determinación fría y calculada que nunca había experimentado antes. Devolví todo a su lugar exactamente como lo había encontrado, y regresé a mi habitación. Necesitaba ayuda, pero no podía confiar en Francisco. Mi hijo estaba tan cegado por el amor que sentía por Paloma y sus hijos, que nunca me creería sin pruebas contundentes. Además, sospechaba que él ya sabía algo de los planes de su esposa, porque había notado cómo evitaba estar a solas conmigo últimamente y cómo cambiaba de tema cada vez que yo mencionaba planes para el futuro. Esa tarde llamé a Arturo Fernández González, un abogado respetado que iba a la misma parroquia que yo y que me había ayudado con algunos trámites legales cuando murió Manuel. Le conté toda la situación por teléfono, desde la tentativa de envenenamiento hasta los documentos fraudulentos que había encontrado. Arturo se mostró profundamente preocupado y me pidió que fuera a su oficina al día siguiente para planear una estrategia de protección legal. Durante los siguientes días, mientras Paloma continuaba con sus planes creyendo que yo era una anciana ingenua e indefensa, comencé a actuar de manera meticulosa y silenciosa. Arturo me ayudó a actualizar mi testamento, dejando todos mis bienes a mi querida comadre Carmen, que siempre había sido como una hermana para mí. También preparamos documentos de donación en vida que se ejecutarían automáticamente si algo me pasaba. Más importante aún, Arturo me orientó para documentar todo. Compré una pequeña grabadora y comencé a registrar las conversaciones telefónicas de Paloma cuando hablaba sobre mí. También fotografié los medicamentos y documentos falsos, y mantuve un registro detallado de todos los síntomas extraños que había experimentado en los últimos meses. Descubrimos que las solicitudes de préstamos que encontré efectivamente habían sido procesadas usando mi información, algo que constituía un delito grave de fraude de identidad. El jueves por la noche, escuché una conversación telefónica entre Paloma y alguien que parecía ser su hermana. La vieja está empezando a sospechar algo, decía Paloma en voz baja desde su habitación. Ayer me preguntó por qué tenía tantos medicamentos guardados. Creo que tengo que acelerar el plan antes de que haga alguna tontería y lo arruine todo. ¿Estás segura de que va a funcionar?, preguntó la voz del otro lado. No quiero que esto se complique más de lo necesario. Tranquila. Rosa, respondió Paloma. He estado dándole pequeñas dosis durante semanas para que su sistema se acostumbre. Cuando le dé la dosis final, parecerá un paro cardíaco natural. A su edad, nadie va a hacer preguntas. Francisco ya está convencido de que ella ha estado actuando raro últimamente. Así que cuando pase, él mismo va a decir que era de esperarse. Mi sangre se congeló al escuchar esas palabras. No solo estaba planeando matarme, sino que ya había estado envenenándome sistemáticamente durante semanas.
Todo encajaba: los mareos repentinos, la fatiga extraña, las náuseas que me daban después de comer. Había estado administrándome dosis pequeñas de algún veneno para preparar mi cuerpo para la dosis final que me mataría. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, orando y planificando. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también sabía que un movimiento en falso podría costarme la vida. Paloma estaba más desesperada de lo que pensaba, y las personas desesperadas son impredecibles y peligrosas. Al día siguiente, viernes, mientras ellos creían que yo estaba tomando mi siesta de la tarde, contacté secretamente a mi prima Elena, que vivía en un pueblito tranquilo a 2 horas de la ciudad. Le expliqué brevemente la situación, y ella inmediatamente me ofreció refugio en su casa el tiempo que fuera necesario. Elena y yo habíamos crecido juntas, y sabía que podía confiar en ella completamente. También hice los arreglos finales con Arturo. Transferimos discretamente todos mis ahorros a una cuenta nueva que solo él y yo conocíamos, y organizamos para que Carmen asumiera legalmente la posesión de la casa a través de los documentos de donación. Todo estaría listo para ejecutarse el lunes por la mañana. Durante el fin de semana, actué como siempre, pero internamente me estaba preparando para la despedida más difícil de mi vida. No era solo dejar mi casa, era dejar atrás al hijo que había criado sola, que había amado incondicionalmente, pero que había elegido a una mujer que quería matarme por dinero. Cada vez que veía a Francisco jugando con los niños en el patio, mi corazón se rompía un poco más, pero sabía que ya no había vuelta atrás. El domingo por la noche, después de la cena familiar, me senté en mi habitación y escribí una carta que explicaba todo. No era una carta de despedida dramática, sino un documento claro y directo que detallaba cada uno de los eventos que había presenciado, cada pieza de evidencia que había encontrado y cada paso que había tomado para protegerme. Adjunté copias de todas las pruebas que había recopilado y las instrucciones para contactar a Arturo si necesitaban más información. Mientras escribía, podía escuchar a Paloma y Francisco hablando en voz baja en su habitación. Aunque no podía distinguir las palabras exactas, el tono de la conversación me confirmó que algo estaba planeado para muy pronto, probablemente esa misma semana. Mi intuición me decía que ya no tenía tiempo de esperar hasta el lunes. Esa noche, después de que todos se durmieron, empaqué discretamente 2 maletas pequeñas con lo más esencial: algo de ropa, mis medicamentos reales, algunas fotos de mi difunto esposo y las joyas que mi madre me había heredado. Todo lo demás tendría que quedarse atrás. Eran solo objetos, pero habían sido testigos de una vida entera, y dejarlos se sentía como abandonar pedazos de mi alma. A las 5 de la mañana del lunes, antes de que nadie despertara, coloqué la carta sobre la mesa de la cocina, tomé mis maletas y salí de la casa donde había vivido durante 30 años. Elena me estaba esperando en la esquina con su camioneta, tal como habíamos acordado. Mientras nos alejábamos por las calles vacías de la madrugada, no miré hacia atrás ni una sola vez. Cuando Francisco y Paloma despertaran esa mañana, esperando encontrarme vulnerable y lista para ser su próxima víctima, todo lo que quedaría sería una carta en la mesa de la cocina y la realización de que su presa se había convertido en su propio cazador. Habían subestimado gravemente a Esperanza Méndez Herrera y estaban a punto de descubrir las consecuencias de esa subestimación. Mientras la camioneta de Elena se dirigía hacia su pueblo, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Estaba dejando atrás la vida que conocía, pero también estaba salvando esa misma vida. A los 68 años, estaba empezando de nuevo, y por primera vez en meses, me sentía completamente a salvo. La casa de Elena en San Miguel de los Remedios me recibió como un abrazo cálido después de la tormenta más fría de mi vida. Durante los primeros días en ese pueblito tranquilo, rodeado de montañas y aire puro, me dediqué simplemente a respirar sin miedo. No tenía que revisar mi comida antes de probarla. No tenía que cerrar con llave la puerta de mi habitación. No tenía que fingir que no escuchaba conversaciones sobre mi muerte. Por primera vez en meses, pude dormir profundamente, sin pesadillas sobre venenos o accidentes planeados. Elena me instaló en la habitación que había sido de su hija antes de casarse.
Un cuarto sencillo con ventanas grandes que daban al jardín lleno de bugambilias moradas y rosas. Cada mañana despertaba con el canto de los gallos y el aroma del café de olla que mi prima preparaba en su cocina de adobe. Era como regresar a la infancia, cuando la vida era más simple y las traiciones familiares eran impensables. El tercer día después de mi llegada, Arturo me llamó para contarme las consecuencias de mi partida. Francisco había encontrado mi carta esa mañana del lunes y, según el abogado, había entrado en pánico total. No era pánico por mi bienestar, sino pánico al darse cuenta de que todos sus planes se habían desmoronado de la noche a la mañana. Paloma había intentado contactar al banco para acceder a mis cuentas, solo para descubrir que ya no existían. También habían tratado de usar la escritura de la casa para solicitar más préstamos, pero se encontraron con la sorpresa de que Carmen ya era la propietaria legal. Esperanza, me dijo Arturo con una mezcla de admiración y preocupación en su voz. Francisco me llamó gritando que era un secuestro, que alguien te había lavado el cerebro para que hicieras esto. Está amenazando con denunciarme al colegio de abogados por conspiración. Dice que su esposa nunca haría algo así, que todo es un malentendido. Sonreí amargamente mientras escuchaba. Por supuesto que Francisco defendería a Paloma. Había estado tan ciego durante tanto tiempo que ahora prefería creer que yo había perdido la razón antes que aceptar la verdad sobre la mujer que había elegido como esposa. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que tengo grabaciones de su esposa planeando tu muerte, fotografías de los medicamentos fraudulentos y copias de todas las solicitudes de préstamos ilegales que hizo usando tu identidad. También le expliqué que tú estás perfectamente en tus facultades mentales y que tienes todo el derecho del mundo de disponer de tus bienes como consideres conveniente. Esa conversación me tranquilizó, pero también me entristeció profundamente. Mi propio hijo prefería creer que yo estaba loca antes que reconocer que había elegido mal en el amor. Durante los siguientes días, mientras ayudaba a Elena con las tareas del hogar y me acostumbraba a mi nueva rutina, no pude evitar sumergirme en recuerdos de tiempos mejores. Recordé cuando Francisco era pequeño y solíamos ir juntos al mercado de los sábados. Él cargaba mi canasta de mimbre y me ayudaba a escoger los jitomates más maduros y las mejores naranjas. Siempre terminábamos comprando un dulce de leche para compartir mientras caminábamos de regreso a casa. En aquellos días, él me contaba sus sueños de ser arquitecto y construir casas bonitas para familias felices. Qué ironía que ahora estuviera viviendo en una casa que había conseguido a través de engaños y planes siniestros. También recordé los años después de que murió Manuel, cuando Francisco ya era un joven adulto pero aún vivía conmigo. Fueron años difíciles económicamente, pero él siempre me ayudaba con los gastos del hogar y me acompañaba a los velorios de los vecinos cuando alguien partía. Cenábamos juntos todas las noches, viendo las telenovelas y comentando las travesuras de los personajes. Él me contaba sobre las muchachas que le gustaban, y yo le daba consejos sobre cómo conquistarlas con respeto y caballerosidad. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Cuándo había comenzado Francisco a verme como un obstáculo en lugar de como su madre? Mientras regaba las plantas del jardín de Elena una tarde, recordé exactamente cuándo. Había sido cuando conoció a Paloma. Desde el primer día que me la presentó, noté algo extraño en sus ojos cuando me miraba. No era antipatía directa, sino algo más calculado, como si estuviera evaluando qué tan útil o qué tan estorbosa podría ser yo en sus planes futuros. Al principio, Paloma había sido encantadora conmigo. Me traía regalitos cuando venía a visitar a Francisco. Me ayudaba con la cocina. Me preguntaba sobre la historia de la familia. Pero ahora, con la perspectiva que me daba la distancia, me di cuenta de que todas esas preguntas habían sido investigación. Quería saber sobre mis ahorros, sobre la escritura de la casa, sobre si tenía otros familiares que pudieran interferir con sus planes. Durante mi segunda semana en casa de Elena, recibí una llamada inesperada. Era Guadalupe, mi comadre, que había conseguido mi número a través de Carmen. Su voz sonaba preocupada y confundida. Esperanza, comadre, ¿qué está pasando? Francisco vino a mi casa ayer diciendo que te habías fugado.
que estabas enferma de la mente y que unos abogados te habían convencido de hacer locuras. Le conté a Guadalupe toda la verdad, desde el envenenamiento de su nieta Sofía hasta los planes de asesinato que había escuchado. Mi comadre se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Finalmente habló. «Ay, Esperanza. Ahora entiendo por qué Sofía se puso tan mal ese domingo. Yo pensé que había sido algo que comió en el camino, pero los doctores nunca pudieron explicar exactamente qué le había causado la intoxicación. Tu nieta se salvó por milagro, comadre. Si yo no hubiera cambiado los vasos, ahora estaríamos hablando de algo mucho más terrible». Guadalupe me contó entonces que Paloma había estado visitando a varios vecinos durante la semana, tratando de conseguir información sobre mi paradero. Había llorado frente a doña Mercedes, la vecina de la esquina, diciendo que yo había desaparecido sin explicación y que ella estaba muy preocupada por mi salud mental. También había ido a la parroquia, preguntándole al padre José si yo había mencionado algo sobre irme del pueblo. «Pero, comadre», me dijo Guadalupe, «hay algo que no te va a gustar escuchar. Francisco estuvo conmigo ayer, y cuando le pregunté directamente si sabía algo sobre los planes de su esposa para hacerte daño, él se puso muy nervioso. No me dijo que sí, pero tampoco lo negó. Solo dijo que Paloma había estado muy estresada últimamente por cuidarte, y que tal vez había dicho cosas que no debía. Esas palabras me dolieron más que todas las traiciones anteriores juntas. Mi propio hijo sabía. Tal vez no conocía todos los detalles, tal vez no sabía sobre el veneno específicamente, pero sabía que su esposa me quería fuera del camino y había decidido mirar hacia otro lado. Había elegido proteger su matrimonio en lugar de proteger a su madre. Durante los días siguientes, mientras procesaba esa información, comencé a sentir una transformación interna que nunca había experimentado antes. Durante décadas había sido la madre sacrificada, la que siempre perdonaba, la que siempre encontraba excusas para el comportamiento de otros. Pero esta traición había roto algo fundamental dentro de mí, algo que no podía ser reparado con buenas intenciones o segundas oportunidades. Elena notó mi cambio de ánimo y una tarde, mientras preparábamos tamales para la venta del fin de semana, me preguntó directamente: «Prima, ¿qué estás pensando hacer? Porque te conozco desde que éramos niñas, y sé que cuando pones esa cara, estás planeando algo importante». Era cierto. Durante esos días de aparente tranquilidad, mi mente había estado trabajando constantemente. No podía simplemente esconderme en el pueblo de Elena por el resto de mi vida. Paloma y Francisco seguían viviendo en mi casa, usando mis cosas, probablemente contándole a todo el mundo que yo había perdido la razón y que ellos eran las víctimas de una anciana caprichosa. Tenía que hacer algo más, algo que los obligara a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Esa noche llamé a Arturo y le pedí que iniciara los procesos legales por fraude de identidad e intento de homicidio. ¿Estás segura, Esperanza? Una vez que presentemos las denuncias, no habrá vuelta atrás. Francisco es tu hijo. Francisco dejó de ser mi hijo cuando decidió que el dinero era más importante que mi vida. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero que paguen por lo que hicieron, Arturo. No solo por mí, sino por todas las madres ancianas que están pasando por lo mismo sin tener los recursos para defenderse. Durante la tercera semana de mi estancia en casa de Elena, comencé a recibir llamadas de Francisco. Las primeras fueron súplicas desesperadas, pidiendo que regresara a casa, prometiendo que todo sería diferente. Después vinieron las amenazas veladas, diciéndome que estaba destruyendo a la familia, que los niños me extrañaban, que Paloma estaba muy triste por mi partida. No contesté ninguna de esas llamadas, pero las grabé todas como evidencia adicional. En una de ellas, Francisco decía: «Mamá, sé que estás escuchando estos mensajes. Paloma me explicó todo. Dice que tú malinterpretaste sus conversaciones, que ella nunca quiso hacerte daño. Solo estaba preocupada por tu salud y por eso tenía esos medicamentos. Por favor, regresa para que podamos aclarar este malentendido». Malentendido. Esa palabra me llenó de una rabia fría que no sabía que podía sentir. Un malentendido es confundir el azúcar con la sal. Un malentendido es llegar tarde a una cita por culpa del tráfico.
Planear envenenar a tu suegra para quedarte con su casa no es un malentendido, es un intento de asesinato. La cuarta semana, Arturo me informó que las autoridades habían comenzado la investigación formal. Habían allanado la casa y encontrado todos los medicamentos que Paloma tenía escondidos, así como documentos adicionales que probaban el fraude bancario. También habían entrevistado a varios vecinos, incluyendo a Guadalupe, quien confirmó el envenenamiento de su nieta. Esperanza, me dijo Arturo durante esa llamada. Paloma ha sido arrestada. Está acusada de intento de homicidio y fraude de identidad. Francisco también está bajo investigación como posible cómplice, aunque por ahora no han presentado cargos contra él. Cuando colgué el teléfono, me senté en el jardín de Elena y lloré por primera vez desde que había llegado al pueblo. No lloraba de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio, dolor y liberación. Por fin, después de meses de vivir con miedo, alguien había validado mi experiencia. No estaba loca. No había malinterpretado nada. Había sido víctima de un plan calculado para asesinarme. Y ahora había justicia. Esa noche, Elena me preparó mi platillo favorito, mole poblano con pollo, el mismo que hacía mi madre cuando yo era niña. Mientras comíamos, me contó historias de nuestras travesuras infantiles, de cuando nos escapábamos al río para pescar carpitas, de cuando jugábamos a ser maestras en el patio de la casa de mis abuelos. Hablar de esos recuerdos felices me recordó que mi vida no había estado definida solo por la traición reciente, sino por décadas de experiencias ricas y relaciones genuinas. Durante mi quinta semana en el pueblo, comencé a establecer una rutina más permanente. Ayudaba a Elena con su pequeño negocio de tamales. Caminaba todas las mañanas por los senderos de la montaña, y por las tardes me sentaba en el portal a tejer mientras veía pasar la vida tranquila del pueblo. Los vecinos me habían aceptado como parte de la comunidad, y aunque conocían mi historia, me trataban con respeto y cariño. Un día, mientras estaba en el mercado comprando verduras, escuché a dos señoras hablando sobre la mujer que envenenó a su suegra en la ciudad. Una de ellas decía, ¿te imaginas ser tan malvada? Pobrecita la señora. Qué bueno que se dio cuenta a tiempo. Al escuchar eso, me di cuenta de que mi historia se había vuelto conocida más allá de mi barrio original. La gente estaba hablando de lo que había pasado, y eso me daba una extraña satisfacción. Arturo me llamó al final de esa semana para informarme que Paloma había intentado declararse culpable de un delito menor a cambio de una sentencia reducida, pero que la fiscalía había rechazado el acuerdo. Las pruebas eran demasiado sólidas y el caso demasiado grave para permitir negociaciones. Francisco, por su parte, había contratado a un abogado y estaba tratando de distanciarse de su esposa, afirmando que él no sabía nada de sus planes. Pero tenemos las grabaciones donde él participa en conversaciones sobre enviarte a un asilo, me recordó Arturo, y varios testigos que confirman que él sabía que algo estaba mal, pero decidió no hacer nada. Su ignorancia voluntaria no lo absuelve de responsabilidad. Durante esos días de espera judicial, reflexioné mucho sobre el concepto de familia. Toda mi vida había creído que la sangre era lo más importante, que sin importar lo que pasara, uno siempre debía perdonar a la familia. Pero ahora entendía que la verdadera familia no se define por los lazos sanguíneos, sino por el amor, el respeto y la lealtad genuinos. Elena, que no tenía ninguna obligación conmigo más allá del cariño de primas, me había acogido sin preguntas y sin condiciones. Carmen había aceptado ser la custodio de mi casa sin pedir nada a cambio. Guadalupe había arriesgado su relación con los vecinos para apoyarme públicamente. Mientras tanto, mi propio hijo, al que había criado con tanto amor y sacrificio, había preferido proteger a una mujer que planeaba matarme antes que defender a su madre. Esa realización fue dolorosa, pero también liberadora. Me permitió soltar las cadenas emocionales que me habían mantenido atada a una relación tóxica basada únicamente en la biología. Al final de mi sexta semana en el pueblo, recibí una carta inesperada. Era de Sebastián, el hijo mayor de Paloma. La carta estaba escrita con la letra insegura de un niño de 8 años, pero las palabras eran claras. Abuela Esperanza, extraño nuestros domingos juntos.
Mamá dice que usted se fue porque no nos quiere, pero yo no le creo. Yo sé que usted es buena. ¿Va a regresar? Esa carta me quebró el corazón de una manera completamente diferente. Esos niños eran inocentes en todo esto. Ellos habían perdido no solo a la única figura de abuela estable que habían conocido, sino que ahora su madre estaba en prisión y su padrastro bajo investigación. Sin embargo, por doloroso que fuera, sabía que no podía regresar solo por ellos. Mi vida y mi seguridad eran más importantes que cualquier sentimiento de culpa. Le respondí a Sebastián con una carta cuidadosamente redactada, explicándole en términos que un niño pudiera entender que a veces los adultos cometen errores muy graves que tienen consecuencias serias. Le dije que lo quería mucho, tanto a él como a Diego, pero que no podía regresar porque ya no era seguro para mí. También le prometí que, cuando fuera mayor y pudiera entender mejor la situación, yo estaría dispuesta a explicarle todo lo que había pasado. Esa noche, mientras releía la carta de Sebastián antes de enviar mi respuesta, Elena se sentó conmigo en el portal. «Prima», me dijo suavemente, «sé que esto es difícil para ti, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de cómo has manejado todo. Muchas mujeres en tu situación habrían regresado por culpa o por miedo. Tú elegiste protegerte y buscar justicia. Eso requiere mucho valor». Sus palabras me consolaron, pero también me hicieron reflexionar sobre lo que vendría después. Los procesos legales tomarían meses, tal vez años. ¿Qué haría yo durante todo ese tiempo? ¿Me quedaría escondida en el pueblo de Elena por el resto de mi vida? ¿O era tiempo de construir algo nuevo? ¿Algo que fuera completamente mío? Mientras miraba las estrellas esa noche, sentí que algo estaba cambiando dentro de mí nuevamente. La víctima asustada que había huido de su casa en la madrugada se estaba transformando en algo diferente. No sabía exactamente qué, pero sentía una fuerza creciente, una determinación que iba más allá de simplemente sobrevivir. Quería prosperar. Quería demostrar que una mujer de 68 años podía empezar de nuevo y crear una vida mejor que la que había dejado atrás. El cambio más profundo había comenzado, y ya no había vuelta atrás. La mañana del lunes de mi 7ª semana en San Miguel de los Remedios despertó con una claridad mental que no había sentido en años, como si hubiera emergido de una neblina espesa que había estado nublando mi juicio durante meses. Me levanté antes del amanecer, como había sido mi costumbre durante décadas, pero esta vez no fue por obligación, sino por una energía renovada que corría por mis venas como electricidad. Mientras preparaba café en la cocina de adobe de Elena, observé cómo los primeros rayos del sol iluminaban las montañas que rodeaban el pueblo, y sentí que algo fundamental había cambiado dentro de mí durante la noche. Ya no era la víctima asustada que había huido de su casa en la madrugada. Tampoco era simplemente una sobreviviente esperando que pasara la tormenta. Me había convertido en algo nuevo, una mujer que había tocado fondo y había decidido no solo levantarse, sino construir algo completamente diferente sobre los escombros de su vida anterior. La transformación no había sido súbita ni dramática, sino gradual y profunda, como el agua que erosiona la piedra gota a gota, hasta crear nuevas formas. Elena me encontró esa mañana sentada en el portal, escribiendo en un cuaderno que había comprado en la tienda del pueblo. «¿Qué escribes tan temprano, prima?», me preguntó mientras se sentaba a mi lado con su taza de café humeante. Le mostré las páginas llenas de mi letra cuidadosa. Era un plan detallado de todo lo que quería lograr en los próximos meses. No eran sueños vagos ni deseos nostálgicos, sino objetivos concretos con pasos específicos para alcanzarlos. Primero, quería terminar mi educación. Había dejado la escuela a los 14 años para ayudar en la casa cuando mi padre se enfermó, y aunque había aprendido mucho de la vida, siempre había sentido que me faltaba algo. El pueblo tenía un programa de alfabetización para adultos que se reunía los martes y jueves en la biblioteca, y había decidido inscribirme no solo para mejorar mi escritura, sino para obtener finalmente mi certificado de primaria. Segundo, quería expandir mi conocimiento sobre mis derechos legales y financieros. Durante décadas había dependido de otros para manejar asuntos importantes, desde mi difunto esposo hasta los empleados del banco.
Ahora entendía que esa dependencia me había hecho vulnerable. Quería aprender a manejar mis propias finanzas, entender contratos, conocer las leyes que me protegían. Arturo me había recomendado algunos libros básicos sobre derecho civil que podía estudiar por mi cuenta. Tercero, y quizás lo más importante, quería ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Durante mis conversaciones con Elena y las vecinas del pueblo, había descubierto que mi experiencia no era única. Muchas mujeres mayores vivían situaciones de abuso económico o emocional por parte de familiares que veían a sus madres y abuelas como cargas molestas o fuentes de ingresos fáciles. Prima, me dijo Elena después de leer mi lista. Me parece excelente todo lo que quieres hacer. Pero, ¿estás segura de que estás lista? Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Su preocupación era genuina, pero yo ya había tomado mi decisión. Había pasado demasiados años posponiendo mis propios sueños y necesidades por el bien de otros. Era momento de invertir en mí misma con la misma dedicación que había invertido en mi familia. Esa misma semana comencé a poner mi plan en acción. Me inscribí en las clases de la biblioteca, donde conocí a otras mujeres de mi edad que también habían decidido completar su educación. Había Dolores, una señora de 70 años cuyo esposo nunca le había permitido estudiar, y Mercedes, de 65, que había criado 8 hijos y ahora finalmente tenía tiempo para ella misma. Descubrir que no era la única mujer mayor buscando una segunda oportunidad me llenó de una camaradería que no había experimentado en años. El maestro, un joven llamado Roberto, que había estudiado pedagogía en la ciudad, nos trataba con el mismo respeto que habría mostrado a estudiantes universitarios. No hablaba lento, ni usaba palabras simples condescendientes. Nos desafiaba intelectualmente y celebraba nuestros logros genuinamente. La primera vez que escribí un ensayo completo sobre mi experiencia de vida, sentí un orgullo que no había experimentado desde que era niña, y mi maestra me felicitaba por mi caligrafía. Mientras tanto, Arturo me mantenía informada sobre el progreso del caso legal. Paloma había sido negada la fianza debido a la gravedad de los cargos y las evidencias contundentes en su contra. Los análisis de laboratorio habían confirmado que las sustancias encontradas en su posesión eran efectivamente venenos de acción lenta que, administrados en las dosis que ella había estado usando, habrían causado fallo orgánico múltiple en cuestión de semanas. Esperanza, me dijo Arturo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. El fiscal está construyendo un caso muy sólido. Tienen las grabaciones, los medicamentos, los documentos fraudulentos, y ahora también el testimonio de varios vecinos que confirmaron cambios en tu comportamiento y salud durante los meses que ella estuvo envenenándote gradualmente. Francisco, por su parte, había contratado a un abogado penalista muy caro, según me contó Carmen cuando la llamé para saber cómo estaba la casa. Mi amiga me informó que él había estado vendiendo las pertenencias de Paloma, su joyería, su ropa fina, incluso su automóvil, para pagar los honorarios legales. También había intentado regresar a trabajar, pero la notoriedad del caso había hecho que sus empleadores dudaran de mantenerlo en la nómina. Esperanza, me dijo Carmen con voz preocupada. Francisco vino a verme la semana pasada. Se ve terrible, como si hubiera envejecido 10 años en 2 meses. Me preguntó si yo sabía cómo contactarte. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Le pedí a Carmen que no le diera mi información. No estaba lista para esa conversación, y tal vez nunca lo estaría. Durante mi segunda mes en el pueblo, comencé a notar cambios físicos en mí que reflejaban mi transformación interna. Había bajado de peso de manera saludable. No por estrés o enfermedad como en los últimos meses que viví con Paloma, sino porque estaba comiendo mejor y caminando más. Mi piel tenía mejor color, probablemente porque ya no estaba siendo envenenada lentamente. Mis ojos, según me decía Elena, tenían una vivacidad que había estado ausente durante mucho tiempo, pero los cambios más importantes eran mentales y emocionales. Había comenzado a tomar decisiones basándome en lo que yo quería y necesitaba, no en lo que otros esperaban de mí. Cuando la maestra de la biblioteca me propuso ser tutora de otras mujeres
que llegaban al programa con niveles más básicos de alfabetización, acepté sin consultar con nadie más. Cuando Elena me sugirió que considerara quedarse permanentemente en el pueblo, le dije que lo pensaría seriamente, en lugar de rechazar la idea automáticamente por lealtad a mi vida anterior. Una tarde, mientras ayudaba a Dolores con sus ejercicios de matemáticas en la biblioteca, me di cuenta de algo sorprendente. Era feliz. No la felicidad superficial de un momento agradable, sino una satisfacción profunda y constante que no había sentido en décadas. Estaba construyendo una vida que tenía sentido para mí, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles o hacer por ellas. Esa noche llamé a Arturo para discutir algo que había estado considerando durante semanas. Arturo, quiero que parte del dinero recuperado del fraude de Paloma se use para establecer un fondo de ayuda legal para mujeres mayores que estén siendo abusadas por sus familias. Muchas no tienen los recursos que yo tuve para contratar a un buen abogado. Arturo se quedó silencioso por un momento antes de responder. Esperanza, esa es una idea extraordinaria. De hecho, he tenido otros casos similares al tuyo en los últimos años, y muchas veces las mujeres no pueden permitirse una representación adecuada. Un fondo así podría marcar una diferencia real. Decidimos llamarlo Fondo Esperanza para la Dignidad de las Mujeres Mayores, y comenzamos a trabajar en los aspectos legales para establecerlo formalmente. La ironía no se me escapaba. El dinero que Paloma había intentado robarme a través del fraude ahora se usaría para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Era una forma de justicia poética que me llenaba de satisfacción. Durante mi 9ª semana en el pueblo, recibí una visita inesperada. Carmen había manejado 2 horas desde la ciudad para verme, trayendo noticias que cambiarían mi perspectiva sobre toda la situación. Después de abrazarnos y ponernos al día sobre nuestras vidas, me contó algo que me dejó completamente atónita. Esperanza, me dijo mientras tomábamos té de manzanilla en el jardín de Elena. Hay algo que necesitas saber sobre Paloma. Después de su arresto, comenzaron a investigar su pasado más profundamente. Resulta que tú no eras su primera víctima. Carmen me explicó que los investigadores habían descubierto que Paloma había estado casada anteriormente con un hombre mayor en Guadalajara, un viudo próspero que había muerto súbitamente de causas naturales, después de solo 2 años de matrimonio. En esa ocasión, Paloma había heredado todo, incluyendo una casa y ahorros considerables, que había gastado rápidamente antes de mudarse a nuestra ciudad y conocer a Francisco. Y los investigadores están exhumando el cuerpo de ese hombre para hacer nuevas pruebas, me dijo Carmen. Si encuentran evidencia de envenenamiento, Paloma podría enfrentar cargos por asesinato, no solo intento de asesinato. Esa información me impactó profundamente, pero no de la manera que habría esperado. En lugar de sentir horror o miedo retroactivo, sentí una validación completa de todas las decisiones que había tomado. No había estado paranoica ni había exagerado la situación. Había estado viviendo con una asesina serial que veía a las personas mayores como oportunidades financieras fáciles. Esa noche, después de que Carmen regresó a la ciudad, me senté en el portal con Elena y le conté todo lo que había descubierto. Mi prima me escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas cuando comprendió completamente la magnitud del peligro del que había escapado. «Prima», me dijo finalmente, «creo que la Virgen de Guadalupe te estaba protegiendo. Si no hubieras sido tan observadora, si no hubieras tenido el valor de actuar, no quiero ni pensar lo que habría pasado. Tenía razón. Durante todos esos meses de vivir con miedo, había pensado que estaba siendo cobarde por no confrontar directamente a Paloma. Ahora me daba cuenta de que mi cautela y mi planificación cuidadosa probablemente me habían salvado la vida. Una confrontación directa con una mujer capaz de asesinar habría puesto mi vida en peligro inmediato. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado posponiendo: escribir una carta a Francisco. No era una carta de reconciliación ni de perdón, sino una explicación clara y final de por qué nuestro relationship había terminado para siempre. Pasé horas escribiéndola, reescribiéndola,
asegurándome de que cada palabra fuera exactamente lo que quería decir. Francisco. Comenzaba la carta. Durante meses traté de encontrar maneras de justificar tu comportamiento, de encontrar excusas para tu complicidad en los planes de tu esposa. Pensé que tal vez realmente no sabías lo que ella estaba haciendo, que tal vez había sido manipulado tanto como yo. Pero después de mucha reflexión, he llegado a una conclusión dolorosa pero clara. Tú elegiste proteger tu matrimonio y tu comodidad en lugar de proteger la vida de tu madre. La carta continuaba explicándole todo lo que había descubierto sobre el pasado de Paloma, todo lo que los investigadores habían encontrado, y todas las evidencias que existían de su complicidad, al menos a través de su silencio voluntario. Le explicaba que su ignorancia había sido una elección, no una circunstancia, y que esa elección había tenido consecuencias irreversibles. No te escribo esta carta buscando una respuesta o una reconciliación, terminaba la carta. Te la escribo para cerrar un capítulo de mi vida de manera definitiva. Durante 68 años fui tu madre, pero a partir de ahora somos extraños. Esta es mi decisión final, y es irrevocable. Envié la carta a través de Arturo, quien se encargaría de entregarla formalmente. No quería que Francisco tuviera mi dirección, ni ninguna manera de contactarme directamente. Esa puerta se había cerrado para siempre. Una semana después de enviar la carta, Arturo me llamó con noticias del juicio. Esperanza. Paloma se ha declarado culpable de todos los cargos a cambio de evitar la pena de muerte. Va a recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Guadalajara también está avanzando. Encontraron evidencia de envenenamiento en el cuerpo de su primer esposo. Francisco, por su parte, había aceptado un acuerdo de culpabilidad por complicidad y obstrucción a la justicia. Recibiría 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Perdería la custodia de Sebastián y Diego, que serían enviados a vivir con parientes de Paloma en otro estado. Cuando colgué el teléfono después de recibir esas noticias, me senté en silencio durante largos minutos, procesando la información. Había justicia. Finalmente, las personas que habían tratado de matarme por dinero enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Pero junto con la satisfacción de la justicia, también sentí una tristeza profunda por la pérdida definitiva de mi relación con Francisco y por el futuro incierto de esos 2 niños inocentes. Elena me encontró esa tarde llorando silenciosamente en el jardín. ¿Estás bien, prima?, me preguntó, sentándose a mi lado entre las bugambilias. Le conté sobre las noticias del juicio y sobre mis sentimientos contradictorios de alivio y pena. Esperanza, me dijo Elena tomando mi mano. Tienes derecho a sentir todo lo que estás sintiendo. Es normal llorar por la pérdida de tu hijo, incluso cuando él te traicionó. Es normal sentir pena por esos niños, incluso cuando no puedes hacer nada para ayudarlos. Pero también debes sentirte orgullosa de ti misma. Luchaste por tu vida y ganaste. Convertiste tu trauma en algo que va a ayudar a otras mujeres. Eso es extraordinario. Sus palabras me consolaron, pero también me hicieron reflexionar sobre lo que vendría después. Los aspectos legales de mi situación estaban llegando a su fin, pero mi nueva vida apenas estaba comenzando. Había completado mi certificado de primaria con honores. El Fondo para Mujeres Mayores estaba siendo establecido legalmente. Tenía ahorros suficientes para vivir cómodamente durante muchos años. Y más importante aún, tenía un propósito que me llenaba de energía y esperanza. Durante mi 12ª semana en el pueblo, tomé la decisión más importante de mi nueva vida. Me quedaría en San Miguel de los Remedios permanentemente. No era una decisión tomada por miedo o por conveniencia, sino por elección genuina. Había encontrado una comunidad que me valoraba, actividades que me satisfacían y una paz que había estado buscando sin saberlo durante décadas. Elena lloró de alegría cuando le conté mi decisión. Prima, esta casa es tanto tuya como mía. Siempre lo ha sido, desde el día que llegaste. Juntas comenzamos a planificar modificaciones a la casa para acomodar mi estancia permanente, incluyendo un pequeño estudio donde podría trabajar en los asuntos del fondo
y escribir mis memorias, algo que había decidido hacer para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de abuso que yo había ignorado durante tanto tiempo. La transformación que había comenzado con miedo y desesperación se había convertido en algo completamente diferente. Una reinvención completa de mi identidad y mi propósito. Ya no era la madre sacrificada que vivía para otros, ni la víctima asustada que había huido en la madrugada. Era Esperanza Méndez Herrera, defensora de los derechos de las mujeres mayores, alumna destacada, mentora de otras mujeres y arquitecta de su propio destino. El futuro que se extendía ante mí ya no estaba lleno de miedo e incertidumbre, sino de posibilidades emocionantes y propósito renovado. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, elegir mi propia supervivencia sobre la lealtad familiar, y esa decisión me había llevado a una libertad que nunca había imaginado posible. La venganza más dulce había resultado ser la construcción de una vida mejor. 6 meses después de mi llegada a San Miguel de los Remedios, la vida había tomado un ritmo que jamás imaginé posible a los 68 años. Era una mañana de febrero, cuando Arturo me llamó con noticias que cambiarían completamente la perspectiva de todo lo que había vivido. Su voz sonaba diferente, más grave, y llena de una satisfacción profesional que rara vez había escuchado en nuestras conversaciones anteriores. «Esperanza», me dijo después de los saludos habituales, «tengo noticias extraordinarias que van más allá de tu caso individual. La investigación sobre Paloma ha desencadenado algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros anticipó». Me senté en el portal de la casa de Elena, preparándome para escuchar información que sabía sería importante. Arturo me explicó que las autoridades habían descubierto que Paloma era parte de una red criminal organizada que se especializaba en identificar y explotar a personas mayores con patrimonios considerables. La operación había estado funcionando durante más de una década, con Paloma actuando como la ejecutora principal, mientras otros miembros de la red se encargaban de identificar víctimas potenciales y proporcionar los medios necesarios para los crímenes. Hasta ahora han identificado al menos 12 víctimas confirmadas en 5 estados diferentes, me dijo Arturo. 8 murieron en circunstancias que en su momento fueron catalogadas como naturales, pero que ahora están siendo reinvestigadas. Los otros 4, incluyéndote a ti, lograron escapar o fueron rescatados antes de que se completaran los planes. La magnitud de lo que había descubierto me dejó sin palabras durante varios minutos. No había sido simplemente una nuera codiciosa, sino una criminal profesional que había hecho de la muerte de ancianos su negocio. Mi escape no solo había salvado mi propia vida, sino que había expuesto una operación criminal que había estado operando en la sombra durante años. Esperanza, continuó Arturo, tu testimonio y las evidencias que recopilamos en tu caso han sido fundamentales para desmantelar toda la red. El fiscal federal quiere reunirse contigo para discutir tu participación como testigo principal en el caso principal. Tu valentía al denunciar y documentar todo tan meticulosamente ha salvado las vidas de futuras víctimas potenciales. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en el portal durante largo tiempo, observando las montañas que se alzaban majestuosas alrededor del pueblo. Elena me encontró ahí una hora después, inmóvil y pensativa. Cuando le conté lo que había descubierto, ella se santiguó y murmuró una oración de agradecimiento. «Prima», me dijo tomando mi mano, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No solo te salvaste a ti misma, sino que salvaste a quién sabe cuántas otras personas. Dios tenía un plan cuando te dio la fuerza para actuar como lo hiciste. Durante los días siguientes, mientras procesaba esta nueva información, comencé a entender que mi experiencia había sido mucho más significativa de lo que inicialmente pensé. No había sido simplemente una víctima que logró escapar, sino una pieza clave en el desmantelamiento de una operación criminal mayor. Esta realización transformó mi perspectiva sobre todo lo que había sufrido y me llenó de un propósito renovado. Una semana después, recibí una llamada inesperada que me tomó completamente por sorpresa. Era Sebastián, el hijo mayor de Paloma, que ahora tenía 9 años y vivía con una tía en Monterrey.
Su voz sonaba más madura de lo que recordaba, cargada con una tristeza que ningún niño debería experimentar. Abuela Esperanza, me dijo con voz temblorosa, ¿puedo hablar con usted? Mi tía me ayudó a conseguir su número. Le pregunté cómo estaba y cómo se encontraba Diego, su hermano menor. Me contó que estaban bien físicamente, que la tía los trataba con cariño, pero que extrañaban mucho la estabilidad que habían tenido cuando vivían conmigo. Abuela, ahora entiendo por qué se fue, me dijo con una madurez que me partió el corazón. Mi tía me explicó lo que mamá estaba haciendo, lo que le quería hacer a usted. No sabía que mamá era mala. Su voz se quebró al final, y pude escuchar que estaba llorando. Le aseguré que él y Diego no tenían ninguna culpa en lo que había pasado, que yo los quería mucho y que siempre los querría, sin importar lo que hubiera hecho su madre. También le prometí que, cuando fuera mayor y pudiera entender completamente la situación, yo estaría disponible para responder todas sus preguntas y mantener una relación con él si así lo deseaba. ¿Piensa que algún día podríamos visitarla? Me preguntó con esperanza en la voz. Le dije que tendría que ser una decisión que tomara junto con su tía cuando fuera mayor, pero que mi puerta siempre estaría abierta para él. Esa conversación me llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por todo lo que esos niños habían perdido, pero esperanza de que tal vez, en el futuro, podríamos reconstruir algún tipo de relación. 2 semanas después, Carmen me visitó nuevamente, esta vez con noticias sobre Francisco que me ayudaron a cerrar completamente ese capítulo de mi vida. Mi hijo había sido sentenciado finalmente a 3 años de prisión, pero había recibido libertad condicional después de cumplir 18 meses debido a su cooperación con las autoridades para desmantelar la red criminal. Esperanza, me dijo Carmen mientras tomábamos café en la cocina de Elena. Francisco me pidió que te dijera que entiende por qué no quieres hablar con él. Dice que no va a intentar contactarte más, que respeta tu decisión. Pero también quiere que sepas que lamenta profundamente todo lo que pasó. Le pregunté a Carmen cómo se veía Francisco después de todo lo que había pasado. Ella me contó que había envejecido considerablemente, que había perdido mucho peso y que se veía constantemente triste. Había conseguido trabajo como albañil en una construcción pequeña, ganando mucho menos de lo que ganaba antes, y vivía solo en un departamento pequeño, en una zona modesta de la ciudad. Se ve como un hombre que ha perdido todo lo que le importaba y que finalmente entiende el costo de sus decisiones, me dijo Carmen. Creo que realmente comprende ahora lo que perdió cuando eligió a Paloma sobre ti. Escuché esa información con una tranquilidad que me sorprendió. No sentí satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentí compasión o deseo de reconciliación. Simplemente sentí nada. Era como si Francisco se hubiera convertido en un extraño del que escuchaba noticias sin sentir ninguna conexión emocional. Esa ausencia de sentimiento me confirmó que había hecho la elección correcta al cortar completamente los lazos. Durante mi 8º mes en el pueblo, el Fondo Esperanza para la Dignidad de las Mujeres Mayores recibió su primera solicitud de ayuda. Era de una mujer de 72 años en Puebla, cuyos hijos habían comenzado a presionarla para que vendiera su casa y se mudara a un asilo para que ellos pudieran dividir el dinero. La mujer había comenzado a notar que se sentía confundida y mareada después de las comidas familiares, y sospechaba que le estaban administrando medicamentos sin su conocimiento. Arturo y yo trabajamos inmediatamente para proporcionar representación legal a esta mujer. Y también coordinamos con autoridades locales para investigar sus sospechas. El caso se resolvió en cuestión de semanas cuando se descubrió que efectivamente le estaban administrando sedantes para hacerla parecer incompetente mentalmente. Sus hijos fueron arrestados, y ella pudo mantener su independencia y su patrimonio. Esperanza, me dijo Arturo después de resolver ese primer caso. Esto es exactamente lo que esperábamos lograr. Una mujer que habría sido victimizada sin recursos ahora tiene la protección y el apoyo que necesita. Tu experiencia está salvando directamente las vidas de otras personas. Ese primer éxito del fondo me llenó de una satisfacción más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida anterior.
había transformado mi trauma en un instrumento de protección para otras mujeres. Mi sufrimiento había adquirido un propósito que trascendía mi experiencia personal. Durante los meses siguientes, el fondo ayudó a docenas de mujeres en situaciones similares. Algunas eran casos de abuso financiero, otras de negligencia médica intencional, y varias más de intentos de envenenamiento o administración de medicamentos no autorizados. Cada caso que resolvíamos exitosamente me reafirmaba que había tomado las decisiones correctas en mi propia situación. Para mi primer año en San Miguel de los Remedios, decidí organizar una pequeña celebración que marcara no solo mi supervivencia, sino mi renacimiento completo. Invité a todas las mujeres del programa de alfabetización, a los miembros de la comunidad que se habían convertido en mis amigos, y a Carmen, quien manejó desde la ciudad para acompañarme. Durante esa reunión, anuncié oficialmente mi decisión de escribir un libro sobre mi experiencia. No sería solo una memoria personal, sino una guía práctica para mujeres mayores sobre cómo reconocer señales de abuso, cómo proteger sus patrimonios y cómo buscar ayuda cuando se encuentren en situaciones peligrosas. Mi historia no termina con el hecho de que escapé, les dije a mis invitadas esa tarde. Termina con el hecho de que usé esa experiencia para construir algo mejor, tanto para mí como para otras mujeres que enfrentan los mismos peligros. Elena lloró cuando escuchó mi anuncio. Prima, me dijo abrazándome, cuando llegaste aquí hace un año, estabas huyendo de la muerte. Ahora estás corriendo hacia la vida. Es la transformación más hermosa que he presenciado. Un mes después de esa celebración, recibí una carta que me sorprendió profundamente. Era de una mujer en España que había leído sobre mi caso en Internet y quería contarme que había identificado y escapado de una situación similar después de leer los reportajes sobre mi experiencia. Su carta terminaba diciendo: «Su valentía me salvó la vida desde el otro lado del océano». Esa carta me hizo comprender que mi historia había trascendido las fronteras locales y nacionales. Mi experiencia estaba inspirando a mujeres en otros países a protegerse y buscar ayuda. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por mi supervivencia se había convertido en un movimiento internacional de concientización sobre el abuso hacia las personas mayores. Para finales de mi primer año en el pueblo, había completado no solo mi educación primaria, sino también varios cursos de educación continua sobre derechos de las mujeres y administración de organizaciones sin fines de lucro. El Fondo Esperanza había crecido tanto que necesitábamos contratar personal adicional para manejar todas las solicitudes de ayuda que recibíamos. También había establecido una rutina de vida que me llenaba de propósito y satisfacción todos los días. Despertaba temprano para hacer ejercicio caminando por los senderos de la montaña. Desayunaba con Elena mientras planificábamos las actividades del día. Pasaba las mañanas trabajando en casos del fondo o escribiendo mi libro, y las tardes las dedicaba a enseñar en el programa de alfabetización o a socializar con mis nuevas amigas del pueblo. Una tarde, mientras revisaba correspondencia del fondo, Elena se acercó con una expresión seria en el rostro. «Primas», me dijo, «llegó una carta para ti que creo que necesitas leer de inmediato». Era de un bufete de abogados de la Ciudad de México, informándome que había sido seleccionada para recibir un reconocimiento nacional por mi trabajo en la defensa de los derechos de las personas mayores. El premio incluía una ceremonia en la capital del país, una donación significativa para el fondo, y la oportunidad de dirigirse al Congreso Nacional sobre la necesidad de mejores protecciones legales para las personas mayores. Era un reconocimiento que jamás habría imaginado recibir, y que representaba la validación oficial de que mi experiencia había tenido un impacto real y medible en la sociedad. «¿Vas a ir?», me preguntó Elena después de que terminé de leer la carta. La idea de viajar a la Ciudad de México y hablar frente a políticos y funcionarios me intimidaba, pero también me emocionaba. Era una oportunidad de amplificar mi mensaje y ayudar a más mujeres de las que podría alcanzar trabajando solo a nivel local. «Sí», le respondí con determinación. «Voy a ir. Esta es una oportunidad de hacer que mi experiencia cuente para algo aún más grande». Elena sonrió y me abrazó. «Estoy tan orgullosa de ti, prima. Has convertido tu dolor en poder,
y tu poder en protección para otras. Mientras preparaba mi viaje a la capital, reflexioné sobre el increíble camino que había recorrido desde aquella madrugada cuando huí de mi casa con 2 maletas. Había pasado de ser una víctima aterrorizada a convertirme en una defensora reconocida nacionalmente. Mi hijo y mi nuera habían perdido todo tratando de robarme mi vida y mi patrimonio, mientras que yo había ganado una nueva identidad, un propósito renovado y el respeto de personas en todo el país. La lección final era clara. Las personas que intentan destruir a otros por codicia o maldad terminan destruyéndose a sí mismas, mientras que aquellos que transforman su sufrimiento en servicio a otros encuentran una forma de vida más rica y significativa de lo que jamás imaginaron posible. Francisco había perdido a su madre, su libertad, su reputación, su trabajo bien remunerado y probablemente cualquier posibilidad de una vida familiar estable. Paloma había perdido no solo su libertad para siempre, sino que había sido expuesta como lo que realmente era. Una asesina sin escrúpulos cuya avaricia había costado vidas inocentes. Yo, por el contrario, había ganado una nueva familia en Elena y la comunidad del pueblo, una educación que siempre había deseado, un propósito que me llenaba de energía cada día, la satisfacción de ayudar a otras mujeres y el reconocimiento nacional por mi trabajo. Más importante aún, había ganado algo que no tenía precio, la tranquilidad de vivir sin miedo, sin tener que vigilar mi comida, sin tener que preocuparme por las intenciones de las personas más cercanas a mí. Mientras empacaba para mi viaje a la Ciudad de México, encontré entre mis papeles la carta que le había escrito a Francisco meses atrás, de la cual había guardado una copia. La releí por última vez antes de guardarla permanentemente en una caja con otros documentos de esa época de mi vida. Ya no sentía dolor al leer esas palabras, solo una tranquilidad profunda de saber que había tomado las decisiones correctas en el momento correcto. La venganza más poderosa había resultado ser no buscar venganza en absoluto, sino construir una vida tan rica y significativa que las personas que intentaron destruirme se volvieran completamente irrelevantes para mi felicidad y mi propósito. Habían querido eliminarme para tomar lo que era mío, pero al final, yo había multiplicado mi riqueza, mi influencia y mi felicidad más allá de lo que ellos jamás podrían haber imaginado. La verdadera victoria no había sido verlos castigados, sino descubrir que era capaz de mucho más de lo que cualquiera de nosotros había creído posible. 2 años completos habían pasado desde aquella madrugada, cuando salí de mi antigua vida cargando 2 maletas y un corazón roto. Y ahora, mientras observaba el amanecer desde el portal de la casa que compartía con Elena en San Miguel de los Remedios, me resultaba casi imposible creer que aquella mujer aterrorizada que vigilaba cada trago de agua fuera la misma persona que ahora despertaba cada día con una serenidad profunda y un propósito claro. El silencio de la mañana ya no me parecía vacío o amenazante, sino lleno de posibilidades y paz genuina. Mi rutina matutina se había convertido en un ritual sagrado que marcaba el ritmo de una vida que finalmente había aprendido a vivir para mí misma. Despertaba naturalmente a las 5:30, sin necesidad de despertador, y lo primero que hacía era agradecer en silencio por otro día de vida libre y segura. Después me dirigía al pequeño jardín que había cultivado detrás de la casa, donde regaba mis plantas de jitomate, chiles y hierbas medicinales, mientras escuchaba el canto de los pájaros que anidaban en los árboles de duraznos que Elena y yo habíamos plantado el año anterior. El jardín se había convertido en mi santuario personal, un lugar donde podía procesar mis pensamientos y sentimientos sin juicio ni prisa. Cada planta que crecía bajo mis cuidados me recordaba mi propia capacidad de regeneración y crecimiento. Las semillas que había plantado cuando llegué, pequeñas y aparentemente frágiles, ahora eran plantas robustas que daban frutos abundantes, tal como yo había florecido en este nuevo entorno, después de haber sido trasplantada por necesidad. Después del jardín, preparaba café de olla en la cocina de adobe, siguiendo la receta que la abuela de Elena le había enseñado décadas atrás. El proceso mismo se había vuelto meditativo. Seleccionar los granos, molerlos a mano, hervir el agua con canela y piloncillo,
esperar a que el aroma llenara la cocina. Era un contraste hermoso con la vida apresurada que había llevado durante tantos años, siempre corriendo para satisfacer las necesidades de otros, sin tomarme nunca el tiempo de disfrutar los pequeños placeres de la vida cotidiana. Elena se unía a mí para el desayuno alrededor de las 7, y nuestras conversaciones matutinas se habían convertido en uno de los aspectos más preciados de mi nueva vida. Hablábamos de todo y de nada: el clima, los vecinos, las noticias del pueblo, nuestros planes para el día, pero también compartíamos reflexiones más profundas sobre la vida, la familia, los sueños cumplidos y los no cumplidos. Elena había sido viuda durante 15 años, y aunque nuestras experiencias eran diferentes, ambas habíamos aprendido que la soledad no tenía que ser sinónimo de tristeza cuando se llenaba con propósito y relaciones genuinas. El Fondo Esperanza había crecido exponencialmente durante los últimos 2 años. Lo que había comenzado como un proyecto modesto para ayudar a unas pocas mujeres en situaciones similares a la mía, se había convertido en una organización nacional que había ayudado a más de 300 mujeres a escapar de situaciones de abuso y explotación. Habíamos abierto oficinas en 5 estados diferentes, cada una dirigida por mujeres que habían sido víctimas de abuso y que ahora dedicaban su vida a ayudar a otras. Mi libro, El veneno del silencio, una mujer mayor contra la traición familiar, había sido publicado 6 meses atrás y se había convertido en un bestseller inesperado. Las editoriales me decían que raramente los libros escritos por mujeres mayores sobre temas tan específicos tenían ese tipo de impacto, pero las cartas que recibía diariamente de lectoras me confirmaban que mi experiencia había tocado una fibra muy profunda en la sociedad mexicana y latinoamericana. Cada mañana, después del desayuno, dedicaba 2 horas a responder correspondencia del fondo y cartas de lectoras. Algunas eran solicitudes de ayuda, otras eran testimonios de mujeres que habían reconocido situaciones de abuso en sus propias familias después de leer mi libro. Y muchas eran simplemente mensajes de agradecimiento de personas que se habían sentido inspiradas por mi historia. Una carta que recibí esa semana me había impactado particularmente. Era de una mujer de 80 años en Colombia que me escribía: Señora Esperanza, después de leer su libro me di cuenta de que mi hijo me ha estado robando dinero de mi pensión durante años. Pensaba que estaba perdiendo la memoria, pero ahora entiendo que él me está manipulando. Gracias a su ejemplo, encontré el valor para contactar a un abogado. A los 80 años, estoy aprendiendo a defenderme. Cartas como esa me recordaban constantemente por qué había valido la pena todo el dolor que había experimentado. Durante mis tardes, continuaba enseñando en el programa de alfabetización para adultos, que había crecido considerablemente desde mi llegada. Ahora teníamos 3 grupos diferentes según el nivel educativo. Y yo coordina el grupo avanzado donde ayudaba a mujeres y hombres mayores a completar su educación secundaria. Ver a mis estudiantes graduarse y obtener sus certificados me llenaba de un orgullo maternal que era completamente diferente al que había sentido como madre biológica, porque estas relaciones estaban basadas en respeto mutuo y crecimiento compartido, no en obligación o expectativas no cumplidas. Uno de mis estudiantes más queridos era don Aurelio, un hombre de 75 años que había trabajado toda su vida en el campo y que ahora, después de enviudar, había decidido aprender a leer y escribir apropiadamente para poder comunicarse mejor con sus nietos, que vivían en Estados Unidos. Maestra Esperanza, me decía frecuentemente, usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Sus palabras siempre me conmovían porque reflejaban exactamente lo que yo había descubierto sobre mi propia capacidad de reinvención. Los fines de semana habían adquirido un ritmo especial. Los sábados por la mañana, Elena y yo íbamos al mercado del pueblo, donde ya éramos conocidas y queridas por todos los vendedores. Comprábamos ingredientes frescos para nuestras comidas de la semana. Pero también era un momento social importante, donde nos poníamos al día con las noticias de la comunidad, ayudábamos a resolver pequeños conflictos vecinales y manteníamos las redes de apoyo que habían hecho de este pueblo mi verdadero hogar. Las tardes de sábado las dedicaba a escribir,
Había comenzado a trabajar en un segundo libro, esta vez enfocado específicamente en estrategias prácticas para mujeres mayores que querían proteger sus patrimonios y mantener su independencia. Escribir se había convertido en una pasión que nunca supe que tenía, y el proceso de traducir mis experiencias y conocimientos en palabras que pudieran ayudar a otras personas me daba una satisfacción profunda y duradera. Los domingos asistía a misa en la pequeña iglesia del pueblo, no tanto por fervor religioso renovado, sino porque me gustaba la sensación de comunidad y las oportunidades de servicio que ofrecía. Había comenzado a coordinar un programa donde las mujeres mayores del pueblo enseñaban oficios tradicionales a las más jóvenes: bordado, cocina, conservación de alimentos, medicina herbal básica. Era una manera de preservar conocimientos tradicionales mientras construía puentes intergeneracionales. Una tarde de domingo, después de la misa, me encontré caminando por el pequeño cementerio del pueblo, leyendo las lápidas y reflexionando sobre las vidas que habían terminado en este lugar tranquilo. Me detuve frente a una tumba particularmente antigua, de una mujer que había vivido durante el siglo XIX y que había tenido 10 hijos. Me pregunté qué tipo de vida había vivido, si había sido feliz, si había tenido la oportunidad de perseguir sus propios sueños, o si había dedicado toda su existencia al servicio de otros. Esa reflexión me llevó a pensar en mi propia mortalidad, no con miedo o tristeza, sino con una tranquilidad serena. A los 70 años, tenía una perspectiva clara sobre lo que había logrado y lo que aún quería hacer con el tiempo que me quedaba. No había desperdiciado los últimos años de mi vida lamentándome por las traiciones del pasado, sino que los había usado para construir algo significativo y duradero. Durante la primavera de mi segundo año en el pueblo, recibí una visita que cambió mi perspectiva sobre las posibilidades futuras. Sebastián, ahora de 11 años, llegó acompañado por su tía, que había manejado desde Monterrey específicamente para esta reunión que habíamos coordinado cuidadosamente durante meses a través de llamadas telefónicas y cartas. Ver a Sebastián después de 2 años fue emotivo de maneras que no había anticipado. Había crecido considerablemente. Su cara había perdido la redondez infantil, y en sus ojos había una madurez que me quebró el corazón, porque sabía que había venido de experiencias difíciles. Pero también había algo más en su mirada: determinación, inteligencia y una calidez que me recordó por qué había amado tanto a este niño cuando era parte de mi vida diaria. «Abuela Esperanza», me dijo cuando nos abrazamos en el portal de la casa, «he estado esperando este día durante mucho tiempo». Su tía, una mujer gentil llamada Patricia, me explicó que Sebastián había estado pidiendo esta visita desde que cumplió los 10 años, cuando ella consideró que era lo suficientemente maduro para entender y procesar la situación compleja que había afectado a su familia. Durante los 3 días que pasó con nosotras, Sebastián me hizo preguntas directas y maduras sobre lo que había pasado. Quería entender por qué su madre había hecho lo que hizo, por qué Francisco había permitido que sucediera, y por qué yo había tenido que irme. Le respondí con honestidad apropiada para su edad, sin demonizar a su madre, pero tampoco minimizando la gravedad de sus acciones. «No odio a mi mamá», me dijo una tarde mientras caminábamos por los senderos de la montaña, «pero tampoco la entiendo. Patricia me dice que algunas personas se enferman de una manera que las hace lastimar a otros, y que no siempre es su culpa, pero que tampoco significa que las consecuencias no sean reales». Su madurez emocional me impresionó profundamente. También me contó sobre su nueva vida en Monterrey, sobre la escuela donde era uno de los mejores estudiantes de su clase, sobre sus planes de estudiar medicina cuando fuera mayor, porque quería ayudar a personas que habían sido lastimadas como yo había sido lastimada. «Quiero ser el tipo de doctor que ayuda a la gente a sanar no solo de enfermedades, sino de cosas que otras personas les hicieron», me explicó. «Diego», me contó Sebastián, estaba adaptándose bien, pero aún era muy pequeño para entender completamente la situación. «Él pregunta por usted a veces», me dijo, «y yo le digo que usted está bien y que nos quiere, pero que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para mantenerse seguros».
Cuando llegó el momento de que se fuera, ambos lloramos, pero no eran lágrimas de despedida definitiva. Patricia me había propuesto que Sebastián me visitara cada verano, y que cuando fuera mayor, él podría decidir si quería mantener una relación más estrecha conmigo. También me propuso que considerara visitarlos en Monterrey ocasionalmente. Algo que me intrigaba, pero que aún no había decidido si estaba lista para hacer. Abuela, me dijo Sebastián antes de subirse al auto. Gracias por enseñarme que las personas pueden ser fuertes incluso cuando parecen estar perdiendo. Voy a recordar eso siempre. Sus palabras me acompañaron durante semanas después de su partida, recordándome que incluso en las situaciones más dolorosas, hay oportunidades de enseñar lecciones valiosas a las generaciones siguientes. El verano trajo noticias inesperadas sobre Francisco. Carmen me llamó para contarme que mi hijo había sido liberado de prisión después de cumplir 2 años, con buen comportamiento, y después de completar varios programas de rehabilitación. Había conseguido trabajo como supervisor de construcción en una empresa mediana y estaba viviendo solo en un departamento pequeño pero decente. Se ve diferente, Esperanza, me dijo Carmen. Más tranquilo, más reflexivo. Ha perdido esa arrogancia que tenía antes. Cuando me preguntó por ti, no fue con esperanza de reconciliación, sino como si genuinamente quisiera saber que estás bien. Carmen me contó que Francisco había comenzado a asistir a terapia grupal para familias disfuncionales y que, según lo que había escuchado, estaba trabajando en aceptar las consecuencias de sus decisiones sin tratar de minimizarlas o justificarlas. Esa información me dejó con sentimientos complejos. No sentía deseo de reconciliación, pero tampoco sentía la indiferencia completa que había experimentado en el pasado. Era más bien una especie de reconocimiento distante de que él estaba intentando convertirse en una mejor persona, aunque eso no cambiaba las decisiones que yo había tomado sobre mi propia vida y relaciones. Una semana después de esa conversación, Elena me encontró leyendo una carta en el jardín, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Era una carta de Francisco, que Carmen había aceptado entregarme después de que él insistiera repetidamente. No era una súplica de perdón ni una petición de reconciliación, sino algo más complejo y maduro. Mamá, comenzaba la carta, no te escribo esperando una respuesta ni pidiendo una segunda oportunidad. Te escribo porque mi terapeuta dice que es importante reconocer el daño que causé y expresar mi arrepentimiento genuino, incluso si eso no cambia nada entre nosotros. La carta continuaba con un reconocimiento completo de su complicidad en los planes de Paloma, una aceptación de que había elegido proteger su matrimonio sobre la vida de su madre, y una comprensión clara de por qué yo había tenido que cortar completamente los lazos con él. No hacía excusas ni trataba de minimizar la gravedad de la situación. He aprendido que el perdón no es algo que se puede pedir o exigir, sino algo que se gana a través de cambios reales y sostenidos en el comportamiento. Escribía: no espero tu perdón porque entiendo que algunos daños son irreparables, pero quiero que sepas que he usado estos 2 años para entender completamente lo que perdí y por qué lo perdí. La carta terminaba con una nota que me conmovió profundamente. He sabido por Carmen sobre tu trabajo ayudando a otras mujeres mayores, sobre tu libro, sobre los reconocimientos que has recibido. Me siento orgulloso de ti, aunque sé que no tengo derecho a sentir orgullo por logros que tú alcanzaste sin mí, y a pesar de lo que yo te hice. Pero quería que supieras que la mujer que crió puede ver ahora la fuerza y la sabiduría que siempre tuviste, pero que yo estaba demasiado ciego para reconocer. Después de leer esa carta varias veces, la guardé en la caja donde mantenía todos los documentos importantes de esta etapa de mi vida. No respondí, pero tampoco la destruí. Era parte de la historia, parte del proceso de cierre que había estado viviendo gradualmente. Elena se sentó conmigo esa tarde, mientras procesaba mis sentimientos sobre la carta. ¿Cómo te sientes después de leerla?, me preguntó con la gentileza que caracterizaba todas nuestras conversaciones difíciles. Tranquila, le respondí después de pensar cuidadosamente. No cambia nada de lo que decidí sobre mi vida, pero me da una sensación de cierre. Saber que él finalmente entiende lo que pasó, incluso si es demasiado tarde para reparar nuestra relación,
me permite soltar completamente cualquier residuo de dolor o resentimiento que pudiera haber quedado. Esa noche, por primera vez en 2 años, soñé con Francisco. No fue una pesadilla ni un sueño nostálgico, sino algo neutro y tranquilo. En el sueño, él era un extraño que me saludaba cortésmente en el mercado, alguien cuya cara me resultaba familiar, pero con quien no tenía una relación personal. Desperté con la sensación de que incluso mi subconsciente había procesado completamente la nueva realidad de nuestras vidas separadas. Durante el otoño de mi segundo año, comencé a planificar un proyecto que representaría el legado más duradero de mi experiencia. Quería establecer una escuela pequeña en el pueblo, enfocada específicamente en educación para adultos mayores que habían perdido oportunidades educativas en su juventud. No sería solo alfabetización básica, sino también cursos sobre derechos legales, administración financiera personal y habilidades de vida independiente. Esperanza, me dijo Elena cuando le propuse la idea. Eso transformaría completamente la región. Hay cientos de personas mayores en los pueblos circundantes que se beneficiarían enormemente de algo así. Juntas comenzamos a investigar los requisitos legales y financieros para establecer la escuela, y descubrimos que los fondos acumulados de mi libro y las donaciones al Fondo Esperanza serían suficientes para cubrir los costos iniciales. También decidí que la escuela llevaría el nombre de Elena, en reconocimiento de la mujer que me había dado refugio cuando más lo necesitaba y que se había convertido en la hermana que nunca tuve. La Escuela Elena Ramírez para la Educación de Adultos Mayores se convertiría en mi proyecto principal para los próximos años, combinando mi pasión por la educación con mi compromiso de ayudar a otras personas de mi generación a alcanzar su potencial completo. Mientras escribo estas últimas líneas, sentada en mi jardín en una tarde dorada de noviembre, reflexiono sobre el camino extraordinario que me trajo hasta aquí. Hace 2 años era una mujer aterrorizada que escapaba en la madrugada, cargando solo lo esencial y sin saber qué le depararía el futuro. Hoy soy una educadora, autora, defensora de derechos y arquitecta de mi propio destino. El silencio que me rodea ahora no es el silencio del miedo o la soledad, sino el silencio de la paz genuina. Es el silencio de una mujer que finalmente ha aprendido a vivir para sí misma sin culpa, que ha convertido su trauma en propósito y que ha descubierto que los años después de los 70 pueden ser los más ricos y significativos de toda una vida. Francisco y Paloma quisieron eliminarme para tomar lo que creían que era mío, pero descubrieron demasiado tarde que lo más valioso que yo poseía no eran mis ahorros o mi casa, sino mi capacidad de resistencia, crecimiento y reinvención. Esa capacidad no solo me salvó, sino que se multiplicó y ahora salva a otras mujeres en todo el continente. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. De donde ustedes están escuchando, comenten abajo. Mientras el sol se pone detrás de las montañas que han sido testigos de mi transformación, sonrío con la tranquilidad profunda de quien ha encontrado su lugar verdadero en el mundo. A veces, el mayor recompenso es el silencio que una elige mantener, y yo elegí el silencio de la dignidad, la fuerza y la paz inquebrantable.